Deseando que todos ustedes tengan una buena tarde, damos inicio al primero de una serie de 6 foros de discusión literaria que conformarán la tercera temporada del programa Miércoles de Letras. Estamos ubicados en la explanada frontal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya que estos foros, hoy el primero de 6, tendrán lugar en las instalaciones de diferentes entidades académicas de nuestra máxima casa de estudios. Nos acompañan en esta ocasión 2 reconocidas y talentosas escritoras que esta tarde nos presentarán una probadita de su obra literaria. Gracias, Elisa Carlos, por acompañarnos. Gracias, Laurelena González, por estar aquí con nosotros. Gracias también a ti, Enrique Franco, por acompañarnos. Sabemos que como conocedor de la obra de las escritoras aquí presentes, con seguridad nos harás excelentes reflexiones y comentarios. Una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y compromiso hacia sus estudiantes y hacia la sociedad en general es la difusión de la cultura. Miércoles de Letras es una actividad que a través de la División de Difusión Cultural aporta al cumplimiento de ese objetivo. Miércoles de Letras pretende difundir las obras literarias de escritores coterráneos entre los jóvenes universitarios y el público en general, que gusta de la lectura y aprecia los valores y cultura de nuestro estado. La dinámica de este foro será la siguiente. Habrá una primera intervención de las escritoras, el comentarista, el crítico, nos hará alguna reflexión y también está abierta a la participación del público aquí presente. Por favor, Elisa, te cedo la palabra. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Unas hierbas mojadas. Arropado de tarde húmeda, quiso ir caminando hasta la estación del tren. Lo hizo con lentitud, tratando de prolongar esa visita a su pueblo después de tantos años de ausencia. Miraba el paisaje al tiempo que hacía malabares con la memoria. Trató de ubicar el momento en que lo empezaron a llamar Ato, aunque su nombre era Luis Antonio, y no lo consiguió. Otra parte de su memoria se activó y sonrió al recordar que durante su juventud, cuando no se ocupaba de los actos vitales, leía. Se burló del adolescente lejano que había sido y se le ocurrió que si lo hubieran deleitado exclusivamente los libros de caballería, hubiera sido el Quijote de la Mancha. Pero su devoción había estado en las páginas eróticas de la literatura. Revivió las horas dedicadas a buscar los libros en las tiendas de viejo e intentó vivir de nuevo el sentimiento de frustración que lo asaltaba en las ocasiones en que tuvo que conformarse despreciándose en secreto con novelas pornográficas. Ah, cómo sufrió en la lucha por esconder su biblioteca. Al fin había metido los libros en un cuarto que había en la azotea, destinado a la sirvienta, ser que nunca existió en la casa. Evocó el intento fallido de escribir los textos que le hubiera gustado leer. En esa ocasión se había recluido en su recámara con cierta libertad, porque sus tíos se habían ido al cine. Si ellos hubieran estado en casa no se lo hubieran permitido. Tenía prohibido hasta cerrar la puerta del baño. Puso manos a la obra. Sabía que la literatura es sinceridad, que el estilo es el hombre. Y ahí, delante de la máquina de escribir, se enfrentó con su verdad. Era un teórico. El descubrimiento le cubrió la frente de agua salada y la camisa como ventosa se pegó en su espalda. No conocía ni los goces solitarios. ¿Cómo? Si en las noches, después de acostarse, entraba su tía y le arreglaba las mantas debajo de las axilas con los brazos por encima de las cobijas, y que no se le ocurriera introducirlos entre las sábanas porque podría ser acusado de perverso y castigado con el exilio en el internado a cargo de las huestes de San Ignacio de Loyola. Ni siquiera teórico hubiera llegado a ser sin la compañía de su primo Miguel. Por él se había instruido en las cosas mundanas, a decir de este. Lo había llevado a un club nocturno. En la tarde, porque no los dejaban llegar a casa después de las 9:30 de la noche. Fumaron Chesterfield y tomaron un martini, mezclado, mas no revuelto como lo pedía James Bond. Ahí, su primo lo había enterado de algunas técnicas para bailar con las muchachas. Las aprietas fuerte y bailas cualquier clase de ritmo como si fuera tango, porque tenía la teoría
de que el baile era una imitación del acto sexual y se había dado cuenta de que el más parecido era el tango. Procura meter el muslo cada vez que puedas entre las piernas de ellas, nunca falla. Le había dicho con la mirada perdida y sin entrar en más detalles, porque un caballero no tiene memoria, y ser un caballero era el orgullo de Miguel. Ato nunca le contó lo que había escuchado por accidente en boca de sus amigas. No me gusta bailar con Miguel porque me lastima con una botellita que siempre trae en la bolsa, dijo una de ellas, y las demás se burlaron. No seas mensa, se no hace una botellita, no te hagas, ¿a poco no sabes qué es? Miguel es un cochino. No había escuchado más porque tuvo miedo de que lo descubrieran, pero eso le bastó para no desear seguir los consejos de su primo. Lo último que hubiera querido era que le calificaran de botellita, lo más preciado de su ser. Si cuando menos una vez en la vida su primo y él hubieran ido de putas, como había leído que se decía cuando los hombres iban a un prostíbulo. Y aunque deseaban ir, la falta de dinero y el horario tan limitado lo impedían. El pretexto esgrimido era el mal gusto y el riesgo de contraer alguna enfermedad venérea. Pero hablaban de sus fantasías repitiendo la palabra congal, porque les parecía de entre todas la más vigorosa para nombrar un burdel. Debe seducir a una virgen. Un hombre no es verdaderamente un hombre mientras no tenga un estreno en su haber, insistía Miguel. Ato estaba de acuerdo, pero el simple acto de platicar con sus amigas de toda la vida lo asustaba. Había desarrollado mecanismos de defensa. Con su habilidad para las poses, había creado algunas bastante bien logradas. Escritor desengañado, lector de teología, estudioso del siglo de oro español, y el más efectivo, el de intelectual aburrido de los seres de cabellos largos e ideas cortas. En las fiestas se apartaba de ellas llamándolas pobres de espíritu y se incorporaba al grupo de gente mayor. Con esta conducta había testereado algunas susceptibilidades y no había sido silenciosa la reacción. Lo habían ofendido llamándolo el hombre precoz. Y en la expresión había más veneno que en los colmillos de una cobra. Miguel lo empujó a la venganza. Los domingos iban a la huerta del tío de Ato. Ahí nadaban en la pileta que servía para regar. El cuartito donde dormía el peón era empleado como vestidor por las 25 personas que constituían el grupo de amigos y parientes de la familia. El domingo de la venganza, Ato había sido conducido por su primo hasta un monte detrás de la casucha. En esa parte el campo se veía impenetrable, poblado de arbustos silvestres, árboles pequeños y unas hierbas con espinas que Ato nunca supo qué eran. Se arrastraron como soldados de la Segunda Guerra Mundial, según comentó Miguel, y con la piel desollada por la crueldad de la vegetación, llegaron hasta una ventana de madera rajada por el tiempo que se encontraba en la pared del cuartito y por ahí espiaron. Ese día, Ato pudo calcular al fin el tamaño de la bestia. Miró a las muchachas desnudas y presintió que aquellos cuerpos delgados en donde apenas se insinuaban los primeros indicios de plenitud serían una obsesión eterna, y supo, con certeza, que por el resto de su vida buscaría en las mujeres el tierno esplendor vislumbrado apenas en la penumbra de la cabaña. Están descubiertas, comentó Miguel, sin importarle que entre ellos se encontrara su hermana. El resto de la tarde se la pasaron planeando la primera relación amorosa de Ato. Escogieron entre sus amigas a la que parecía más calentable, Gloria García, y esa noche, durante el baile organizado alrededor de la pileta, Ato dio principio a la encomienda de Miguel. La invitó a bailar, pero no quiso apretarla ni meterle el muslo entre las piernas. Si tiene inteligencia que calcule el calibre, se dijo enredado y perdido entre la música procaz de un danzón. No sabía qué hacer ni qué decir, solo existía en él la sensación casi insoportable por desconocida, despertada por aquella carne tibia contra su cuerpo. Escuchaba como desde lejos las carcajadas de su pareja, reía de todo. Cualquier comentario de él era seguido por aquella hilaridad sin sentido. Tiempo después comprendería que aquello no era más que la reacción de una joven tan inexperta como él, pero esa noche le exigió el ingenio de Francia, confundió junto con pegado y acabó cometiendo la tarugada. Al cabo de media hora se desesperó. Planes caóticos se le ocurrieron al mismo tiempo y cuando trataba de concretar uno, descubrió a un lado de la pileta el principio de un bosque oscuro poblado de perales. Se dio cuenta de que ahí no los descubriría ni un lince. La fue arrastrando como sin querer y al compás de la música hasta las profundidades del bosquecillo. Ella posiblemente pensó que era un juego y lo siguió.
Cuando Ato se sintió seguro, la abrazó con furia y la besó en la boca. La muchacha se asustó y lanzó un grito capaz de despertar a un oso durante el invierno. Él se convirtió en sal. La mente se le vació de sopetón y se quedó viendo cómo Gloria se descomponía entre gritos que ya eran alaridos. Al teórico no se le ocurrió ni echarse a correr. Ella sí, salió disparada y de tanto susto, en lugar de ir hacia la pileta, se perdió entre los árboles. Pasaron muchos minutos antes de que Ato reaccionara y poco a poco se dio cuenta del silencio. No más música, ninguna voz. Nadie había venido alarmado por los gritos de Gloria. El cabello de la nuca se le erizó y tuvo la seguridad de que una catástrofe se abatía sobre la huerta. Caminó como si en lugar de piernas tuviera tubos de gelatina. Salió del bosque encogido preparándose para lo peor. Nadie lo vio. Todos estaban reunidos al lado de la pileta. Auxiliaban a Miguel, que parecía muerto. Sus ojos estaban cerrados y un color casi verde le barnizaba la cara. De la nariz le manaba un hilo de sangre. Esa imagen quedaría asociada en la mente de Ato con los aromas mezclados de hierbas húmedas y carne asada, y un jadeo que sonó a quejido de animal salió de su pecho. Una persona lo tomó del brazo preguntándole algo que no escuchó. Era Gloria. La vio como a través de un abismo y no atinó a responder. Su tío lo hizo por él. Se le vino una hemorragia por la nariz y se desmayó. Minutos después, al ver abrirse los ojos de Miguel, el aire entró otra vez franco en el pecho de Ato. Sin fuerza se dejó conducir hasta uno de los carros porque la fiesta se interrumpió. Guardaría para siempre dentro del corazón la imagen que le dejó Miguel en sus últimos días. Su primo jamás perdió el porte de caballero mundano, ni aún después de saber que su enfermedad era incurable. Delante de él conservó el buen humor y no se quejó nunca, pero Ato siempre imaginó la magnitud del dolor. Ya cuando su voz no era más que un murmullo, le preguntaba por Gloria. Él le contaba pasajes de los libros eróticos como si los hubiera vivido con ella, a sabiendas de que Miguel conocía la verdad, y por el resto de su vida, Ato conservaría en la memoria la luz que tenía la tarde en que murió Miguel. Lo vio irse en medio de una sonrisa, oyéndolo hablar de placeres que él nunca experimentaría. Afuera del cementerio, contempló el universo, torcido y quebrado en millones de pedazos por el llanto más amargo que habría de sufrir. Ahí encontró a Gloria. Nunca recordó lo que se dijeron, pero esa noche se durmieron desnudos en el cuartito de la sirvienta, en medio de los libros, y después de aprender que algunas veces la muerte y el amor se conjugan para dar entrada a la búsqueda sin esperanzas del sentido de la vida. Desde el tren miró hundirse en el horizonte las últimas casas del pueblo y tuvo la certeza de que jamás volvería. Al único ser por el que hubiera regresado, lo llevaba dentro. Servando. Relámpago en invierno. Servando despertó y encontró que la sábana que lo cubría, airosamente transformada en velamen, cabalgaba sobre el mástil de la vieja nave pirata. Tembloroso volvió a desmadejarse sobre su lecho y 15 años de impotencia acudieron al recuerdo. Dios mío, a los 68 años mi destino me manda no sé qué enfermedad, se dijo aterrado. Un hervidero de sensaciones olvidadas le recorría el organismo e imágenes confusas de señoras nadaban desnudas en su mente. Se movió inquieto y el tejido blanco rozó la invertida espada de Damocles. Perfectamente bien templada, la herramienta respondió al estímulo y como para rayos atrajo sobre sí todo el placer descrito por el Kama Sutra. Versos obscenos cantaron estribillos dentro de su cráneo al compás de miles de fibras nerviosas excitadas. Con cuidado extremo apartó la manta y se incorporó, mientras temores sólidos como armaduras medievales lo apresaban. A toda prisa se metió en el baño, abrió la regadera y permitió al agua extinguir el fuego. Más sereno, regresó a la recámara. Se vistió con delicadeza, desayunó distraído. La anterior experiencia ocupaba toda su atención. La nostalgia había sustituido al susto
y examinando con más calma el placer experimentado, reconoció nunca haber sentido nada igual en toda su vida, ni de soltero, ni de casado, ni de viudo. De la represión nació el deseo vergonzoso de que se repitiera el milagro, dominó el impulso. A las 9 de la mañana, el reloj emitió el sonido cotidiano de pájaro senil, hora de abrir la librería. Fuera de la realidad, atendió a la clientela durante 2 horas y tal vez así hubiera permanecido si un joven no le hubiera solicitado Trópico de Capricornio. El libro se desgranó en el recuerdo y Excalibur, extrayendo vigor de la leyenda, emergió de la piedra y el catálogo sostenido en ese momento se desprendió de su mano. «Llamas a mí», invocó su cuerpo sin consultar a las bases. Servando se convirtió en capricho de Goya y fue en ese instante cuando el destino lo alcanzó en serio. Doña Matilde, la esposa de Machiste, el carnicero del barrio, penetró inocente en el templo cultural al mismo tiempo que el muchacho salía. «Buenos días, don Servando. ¿Ya llegó el libro de cocina que le encargué?», preguntó. Servando comprendió a los marineros de Ulises a su paso por la isla de las Sirenas, cuando la voz de la mujer tocó sus tímpanos. Los ojos, cómplices, despojaron de 20 kilos a Matilde, le suavizaron la piel y le prestaron brillo de luceros al cabello. Ahí delante tenía a Beatriz, Ofelia, Julieta, Ana Karenina, Helena de Troya y Rosa Carmina, metidas todas dentro del cuerpo de la esposa de Machiste. La razón dio la batalla y se batió en retirada. Un tango balbuceó su letra en la distancia. No hay portero ni vecino, adentro catre y amor. La librería cambió. De pronto, el verbo de la humanidad se convirtió en el palacio de Venus y Servando fue su ministro. Veloz, cerró la puerta sintiendo arder los libros a su alrededor. De su mirada parecían salir rayos gamma, beta, alfa, X. De su piel se desprendía el fuego infernal de los malditos y de su boca el rugido del animal en celo. Matilde venía irritada después del cotidiano quickie impuesto por Machiste 15 minutos antes de salir rumbo a la carnicería. Distraída, escuchó murmurar a don Servando la palabra deleite, mas no intuyó el propósito. Esa palabra ni siquiera estaba dentro de su vocabulario. Sabía de cruces y deberes impuestos por Dios a sus criaturas. De lo otro, ni sospechas tenía. Extrañada, lo vio cerrar la puerta y venir hacia ella. Las manos del hombre en su cintura la quemaron, los relámpagos en sus ojos la cegaron y sus labios en el cuello le derritieron partes de sí misma que no sabía que tenía. Ni siquiera notó cómo se deshojaba la enciclopedia Salvat debajo de ellos. Saltándose la disciplina del yoga, conoció el samadhi, burlando la meditación trascendental sin mantra alguna, supo de los estados alterados de la conciencia y sin guerra previa se convirtió en la esclava del guerrero. Las 6 de la tarde marcaron el despertar de Servando. La dilatación térmica cedió. Su mirada abarcó con rápida panorámica los libros destazados en aras de impulsos dionisíacos. Su piel incandescente se apagó y 36 grados Celsius equilibraron su percepción. Miró al ser yacente debajo de su persona y el corazón pidió parada. La expresión de doña Matilde era de otro mundo. Sus ojos estaban en blanco y sobre su piel parecía haber caído un chubasco. Las culpas heredadas por miles de años de cultura judeocristiana cayeron sobre la espalda minutos antes atlética de don Servando. Pidió en secreto al mago de Oz que le diera un corazón nuevo y si era posible un poco de aceite para incorporarse. No fue necesario el don. La voz de ultratumba nacida de su compañera lo levantó en vilo. ¡Más!, suplicaba la dona, ¡más! Y Servando, bajo la inspiración de Lord Jim, abandonó el barco. ¿Qué he hecho?, se preguntaba minutos después dentro de su casa. ¿Qué he hecho? Y a su mente acudía el machete afilado en las manos musculosas del enorme esposo de doña Matilde. Su fantasía corría desaforada hacia el hogar de Machiste. Casi podía ver cómo se deformaba la cara del carnicero al escuchar el relato de la mujer. Su imaginación lo llevaba a escuchar los pasos del hombre llegando hasta su casa y sus ojos desesperados buscaban una ventana de escape. Se le ocurrió salir de la ciudad a la mayor celeridad posible. No importaba dónde, tenía que huir. En su confusión pensó que tal vez no hubiera sido tan grave si solo hubiera sido una vez, pero la verdad es que no tenía idea del número de mandobles.
3 golpes en la puerta empujaron al corsario a través de la ventana de la cocina y con la fuerza otorgada por la culpa se clavó en la noche. Corrió profiriendo maldiciones contra el tubérculo ingerido la noche anterior. Sí, aquel inmundo camote con vaga forma de mujer salido de la tienda naturista era el causante de su tragedia, reconocía en esos momentos. Esta es quizá la última mandrágora que existe sobre la tierra, le había dicho a la vieja cuando él pidió algo para las riumas. Era el alimento favorito del ave fénix, no se arrepentirá, había profetizado. Y él, a sabiendas de que la mandrágora no era más que un mito, la había comprado. Méndiga vieja, quién sabe qué carajos le habrá inyectado a la pinche raíz, se dijo ya oculto en uno de los cuartos de la azotea. No más falta que me produzca algo definitivamente nefasto, se inquietó, y con ojos agudos escrutó la oscuridad en espera del minotauro. Nadie, el silencio pernotaba con pereza. Y de pronto, de la escalera, emergió un ser cubierto de tinieblas, y con pasos seguros recorrió los cuartos uno a uno. Servando encomendó el alma al Señor, y después de pensarlo un poco con alguna duda, se arrepintió de su pecado. Su mano buscó a tientas algún objeto que se trocara en arma. Un trozo de manguera vino en su auxilio. Dispuesto a vender cara su existencia, salió a descubierto. Y el rostro suplicante de Matilde le golpeó el órgano cordial. Ahí estaba ella, con la expresión de idólatra más conmovedora que Servando hubiera visto nunca. «Déjame quedarme contigo para siempre, amor mío», imploró. «Sin ti no podré vivir jamás». Servando buscó en su corazón un rastro lejano de la mandrágora y no lo encontró. El ciclón había pasado, sus hombros se abatieron y no le quedó más opción, confesó. «Matildita, fue solo un relámpago de invierno, no tengo más que ofrecerle». La quietud y el silencio los arroparon varios minutos. Sus ojos en sus ojos se amarraron largo tiempo hasta que la voz quebrada de Matilde se escuchó en la noche. «Yo no creo eso de que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Estoy dispuesta a irme contigo a donde sea, a esperar la próxima tormenta», concluyó. Servando recordó a la maldita bruja y, balbuceando improperios, tomó a Matilde de la cintura resignado y la condujo hasta el centro mismo del futuro huracán. Vamos a pasar a la participación de la escritora Laurelena González. Por favor, Laurelena. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por su presencia en este programa que inicia con la presentación tanto de Elisa Carlos como la mía, y que agradezco el esfuerzo que por difundir la literatura que se hace, no porque en este caso esté yo, pero en general siempre se va a agradecer el esfuerzo por difundir lo que los creadores a solas hacemos y que imaginamos que a veces a alguien le puede llegar. El texto que voy a leer, algunos textos, no me quedó claro, voy a preguntar nada más. Voy a leer y luego dejo de leer y va a haber una segunda lectura. Ok, entonces voy a leer 2 poemas y luego me espero para leer los otros. Algunos de los textos, y Enrique se lo he comentado, que he escrito, en el caso de este momento tengo un libro que casi todos los textos se originan a partir de un cuadro, algunos de ellos famosos, algunos no famosos, y creo que con el que comienzo hoy es una alusión a la anunciación del autor que nombro dentro del poema. La obra es Anunciación y el poema lleva el mismo nombre. En las amplias avenidas, dolor de ciudad eterna, Dante Gabriel Rossetti caminó con su corazón en esplendor, azul de la palabra que escoge el pecho. Depositó ofrendas en tumbas desconocidas bajo un sol de jacarandas. Su dedo hurgó sobre labrados rosetones y el pálido presagio de cristal murano latió en la palma que sostiene esta azucena.
Este texto tiene 4 partes y lleva el título de Luna. No sé si tengamos luna hoy. Primero, se hace tarde y no hay estrellas para atar las miradas de los solitarios. La luz es una diosa casi ausente que dibuja con desgano el firmamento donde ningún elemento se contrasta. El desamparo de las formas nos abisma y la paternidad es un fuego que se asoma desde las cosas para depositar en el corazón una florescencia que con asombro reina como la noche. 2. El azoro ante la luna alza la vista y toda la noche se reconoce como una invocación de la oscuridad sin hora. Igual que un testigo de sí mismo, el relámpago muestra su luz. Un vigía sobre el valladar descubre una grieta de fuego. La mano de la aurora se extiende sobre el inmutable olvido del mundo. 3. Las notas de la luna huérfana gatean sobre el vacío. La última campanada de una tregua permanece como el aliento sobre la hierba. Un condenado entrega su confesión. Su llanto es un eco de eternidad y oscila sobre el deshabitado cauce del futuro. La madrugada permanece ignorante mientras un río se ensancha. 4. Bajo la luna, las azoteas son palomares sin puerta, cántaros de admirable soledad, sitios de oración para las aves, tálamos de terciopelo para los gatos, vértigo de firmamento para el suicida. Gracias, Laurelena. Yo quisiera, antes de pedir que el crítico, licenciado Enrique Franco Calvo, intervenga con sus comentarios, presentarlo a ustedes. Es licenciado, es un gran crítico literario de arte mexicano, ha publicado crítica en diversos medios nacionales y del extranjero. En el medio de la crítica literaria, acaba de publicar un libro sobre la vida y obra del poeta potosino Juan de Alba, y en la crítica de arte, la editorial Planeta prepara su libro La pintura en México después de 1950. Yo quisiera pedirte, Enrique, que intervengas con tus comentarios. Gracias. Estoy sorprendido por esos planes, por esos proyectos que tiene la vida sobre mí, sobre uno mismo. Quiero comentar que esta noche estoy sustituyendo a uno de mis primeros y mejores amigos que hice aquí en San Luis Potosí, a Leonel Romero, que decidió en una noche así alejarse un poco de nosotros, esperarnos en el otro lado. Estoy aquí por esa razón. Y este plan maestro que existe y que me orilla ahorita a hablar sobre dos importantes escritoras potosinas, sobre Elisa Carlos y sobre la poesía de Laura Elena González, me plantea un reto enorme. Es difícil salir de un discurso narrativo como el de Elisa Carlos y de pronto involucrarnos en el lenguaje poético
de Laura Elena, y este reto voy a tratar de superarlos, no hablando como esa autoridad que algunos quizás esperen del crítico, que trata de emitir calificativos o que trata de juzgar bien o mal una obra. Voy a situarme, como hubiera dicho Leonel, en el papel del lector, el que está gozando con mucho entusiasmo lo que está leyendo, lo que está escuchando. Lo que he escuchado de Elisa Carlos me plantea de entrada dos comentarios. El primero, sus personajes son personajes intelectuales. Alguien, un joven que está tratando de buscar sus primeras experiencias sexuales, de pronto quiere, con ese conocimiento sobre la pornografía o sobre la sexualidad, quiere empezar a escribir historias que él hubiese deseado conocer, deseado leer en otros libros, y se descubre que es un teórico. Esto nos lo dice en Unas hierbas mojadas. Aquí lo que hace Elisa Carlos es poner en evidencia una tradición literaria mexicana muy importante que tiene que ver con esta situación de sacar a luz en algunas sociedades y en algunos momentos grupales ciertas preocupaciones que aquejan o que están ocultas para que no molesten a las buenas conciencias. Carlos Fuentes puede resultar en este caso un ejemplo significativo para poder hablar de un escritor que puso en evidencia a una sociedad de su tiempo que se quejaba o que creía ocultos muchos de estos vicios que son naturales o que pueden ser naturales en quien los profesa, la búsqueda de la pornografía. Elisa Carlos, con un lenguaje lleno de frases coloquiales que usamos en todos los que hablamos por la calle o todos los que vamos a la casa entre los amigos, de repente dice, si cuando menos una vez en la vida su primo y él hubieran ido de putas, como había leído que decía cuando los hombres iban a un prostíbulo, utiliza estas expresiones como si Elisa las hubiera leído en una literatura popular y las hubiera transcrito. Es sin duda una escritora que tiene un conocimiento de lo popular bastante exhaustivo, pero que no deja de ser muy precisa con la forma como va a usar todas estas expresiones. Paso a otra idea del Relámpago en invierno. Vuelve a tener un personaje intelectual, es un personaje que atiende una librería y dice ella, enumerando a una serie de personajes, cuando como Don Quijote, ¿verdad?, está viendo a su Dulcinea, la idealiza. Este librero dice, ahí delante tenía Beatriz, Ofelia, Julieta, Ana Karenina, Helena de Troya, y de repente pone a la rumbera Rosa Carmina. Es esta mezcla de intelectualidad, esta mezcla de un lenguaje culto, de un conocimiento de muchos libros, pero decorada con esta cuestión popular. Yo no sé si las nuevas generaciones sepan quién es Rosa Carmina, pero era una rumbera cubana muy popular por los años 40, 50. El Relámpago en invierno no deja también de ser un buen momento para explicar o para tratar de hablar sobre algunas preocupaciones que tiene la autora sobre situaciones de la literatura fantástica, de esta literatura borgiana, de esta literatura de Sheridan Le Fanu, en la que se utilizan algunos
algunos menjurjes, los personajes utilizan algunos menjurjes como las plantas mágicas, ¿no? Ella habla de la mandrágora, y esto puede resultar demasiado intelectual de pronto si no recordamos el mito. La mandrágora era una planta mágica que al momento que es sacada de la tierra, decían los brujos que emitía un grito terrible que mataba a quien la estaba desenterrando. Por eso lo que hacían era amarrar a la cola de un perro el tubérculo, las plantas de este tubérculo, y hacerlo correr, espantarlo, para que el que cayera muerto no fuera una persona y fuera el animal que cayera fulminado con este grito ensordecedor de la mandrágora. Y la mandrágora se utilizaba para muchos fines alquimistas y para muchos fines fascinantes dentro de esta literatura fantástica, y ella la trae a una situación harto vulgar, podemos decir, harto cotidiana, de aquel momento en el que dos personajes sin mayor valor o sin mayor pretensión social se encuentran, y por el impulso de esta planta mágica logran un encuentro sexual fantástico que hace provocar inicialmente digamos una idea del amor. Yo creo que hay que leer estos textos de Elisa Carlos con mucho detenimiento. Hay muchas relaciones literarias, no me parecen de pronto cuentos o narraciones que puedan leerse con mucha facilidad, que no implica que esta dificultad no lleve goce, pero me parece que hay que leerlos con mucha literatura antes para gozarlos mayor. Decía yo que estos comentarios son realmente un reto, porque pasar de pronto de esta emoción narrativa a una emoción poética puede resultar complicado. ¿Qué es lo que encuentro con el primer poema que leyó Laura Elena González? Encuentro un título que conlleva ya muchas ideas literarias, ¿no? La Anunciación. La poeta es inteligente porque me provoca con este título para su poema una reflexión, y me hace evocar inmediatamente toda esta atmósfera religiosa, toda esta atmósfera en la que voy a encontrar a Rafael llevando el anuncio del embarazo de la Virgen por obra y gracia de Dios. Entonces hace esta explosión, anunciación. Y acá vienen las sorpresas en la construcción del poema, ¿no? Yo espero, con el mismo título del poema, enfrentarme a una problemática religiosa. Casi estoy viendo estas imágenes del 800 italiano, del 400, estoy viendo vírgenes que están a la expectativa, temerosas ante la aparición del ángel, y ella dice: en las amplias avenidas, dolor de ciudad eterna. Y amplía el horizonte. La primera imagen que tengo es la ampliación de un horizonte, y me dice que aquí, en este lugar, la eternidad se conforma a partir de un concepto, ¿no? A partir del dolor de ciudad. Ciudad, estamos presentes aquí, el horizonte se nos ha abierto. Y luego ella escribe un nombre: Dante Gabriel Rossetti caminó. En las amplias avenidas, dolor de ciudad eterna, Dante Gabriel Rossetti caminó. Los prerrafaelistas, ¿no? Esta pintura que quiso corregir el camino por el que se habían ido contrarios los otros, esta actitud de tratar de ser los rescatadores de una
una imagen plástica que según estos artistas que teorizaron, no era la correcta y la correcta era la de ellos. Y dice, Dante Gabriel Rossetti caminó y empiezo a crear, bajo esta preocupación plástica del nombre, empiezo a crear ya un mundo de ciudad renacentista, de ciudad con estos paisajes metafísicos, sin meternos con Giorgio de Quirico, con su corazón en esplendor, azul de la palabra que escoge el pecho. Ahí hay una clave plástica. Con su corazón en esplendor, azul de la palabra que escoge el pecho, nos está dando unas tonalidades en la vestimenta, en la forma como se está tratando de materializar este personaje. Depositó ofrendas en tumbas desconocidas. Y aquí, cuando ya voy avanzado en la lectura de este poema, vuelvo a entrar a la reflexión, bueno, ¿cuál es la anunciación? ¿Por qué me ha planteado ella un tema? El poema me ha planteado un tema clásico, un tema archiconocido, y aún no encuentro esta explicación, este desarrollo prometido en el título, y ya voy avanzado, casi me quedan, nada más me quedan 3 versos para terminar el poema. Pero ella dice, su dedo hurgó sobre labrados rosetones, y el pálido presagio de cristal murano latió en la palma que sostiene esta azucena. Creo que el lenguaje lleva implícitos una serie de informaciones que no permiten la facilidad de explicación, no por lo críptico, sino por la necesidad de ir explicando cada uno de los conceptos o cada una de las ideas poéticas que ella ha plasmado. Latió en la palma, martirio, símbolo palma, símbolo de martirio, que sostiene esta azucena, pureza, anunciación. ¿Era realmente un martirio ese embarazo? Esta purificación, esta carga pura realmente era un martirio. Y todavía en el verso anterior, y el pálido presagio de cristal murano. Estos fabricantes de cristal de esta isla de Murano, que han alcanzado una materialización sublime, nos dice, no importa que esto que ves aquí tan transparente, tan pálido, tan tenue, puede ser que sea más bien un martirio pese a su pureza. Es un poema complejo, es un poema que hay que leer con mucho detenimiento, pero que no nos desanima, ¿no? que nos hace sentir que la extensión aquí literaria es lo menos importante. La extensión mental es lo que es muy grande, ¿no? Después ha leído Laura Elena González otro poema, Luna. Es un poema en 4 partes. Trae una familiaridad. En lo personal encuentro unos antecedentes con muchos nocturnos de primer orden. Curiosamente encuentro algunas relaciones con ciertas palabras que tenía tiempo que no escuchaba en la poesía y que tiene parentesco con estos futuristas, con estos Marinetti, con los estridentistas mexicanos. Estoy pensando en Maples Arcangel, en Liz Arzubide, palabras como florescencia. Dice ella en su primer verso: se hace tarde y no hay estrellas. Se hace tarde y no hay estrellas. Está todo vacío. Es la tarde que ya es noche y no llega ni siquiera ese símbolo de compañía, ese símbolo de unidad que siempre nos ha acompañado. Y luego, para atar las miradas de los solitarios. Si ya estábamos desolados con esta imagen, ella todavía lo enfatiza, ¿no? Estas miradas de los solitarios.
La luz es una diosa casi ausente, insiste en esta soledad. Nos quiere prácticamente dejar en el limbo, en la nada, que dibuja con desgano. No solamente hay una ausencia de elementos en el paisaje, no solamente hay una carencia de fuerza física, de movimiento, de traslado en el espacio, sino que estamos down, hasta abajo, ¿no? El firmamento donde ningún elemento se contrasta. Entonces, estos cinco versos han insistido en que estamos en el punto estático, en el no movimiento. Aquí no está sucediendo absolutamente nada, ni por contraste, ni por rebeldía, ni por nada. Estamos estáticos, la negación, la nada. El desamparo de las formas nos abisma, y estas formas que vemos, que están desamparadas, que me recuerdan a estos poemas de Javier Villaurrutia, Los Nocturnos, El Nocturno de la Estatua, imágenes desoladas, imágenes desamparadas, estas calles que de pronto pintara también Efraín Huerta, que les encuentro mucha relación. La calle, aunque esté llena de coches, está finalmente vacía. Dice, el desamparo de las formas nos abisma, y la paternidad es un fuego que se asoma desde las cosas. ¿Cuál paternidad? ¿Y por qué esa paternidad es un fuego? Para depositar en el corazón una fluorescencia que con asombro reina como la noche. Hay una esperanza, y después de que hemos empezado con toda esta caída, con toda esta desolación, la poeta llega a darnos todavía un indicio de esa esperanza. Esto no lo plantea en la primera parte de este poema, y pasa al segundo, ¿no? El azoro ante la luna alza la vista. Bueno, no había luna, no había luna. Llego a un paisaje desolado que no hay ni luna ni hay estrellas. Bueno, no había estrellas, ¿verdad? Ahorita ya tenemos luna. Y además nos azora, ¿no? Nos hace voltear al cielo, nos hace escuchar al Señor que va gritando. Y toda la noche se reconoce como una invocación de la oscuridad sin hora. Ya más metafísico no puede ser el poema. Se me hace visual. Veo estas máquinas de Giorgio de Chirico circulando en el paisaje lejano. Está la escultura, la estatua está quieta, está parada, la sombra se ha detenido en un momento del día que no sabemos si es tarde, si es noche. Es con una capacidad visual muy grande. Igual que un testigo de sí mismo, el relámpago muestra su luz. ¡Sas! Cae el relámpago. No, los relámpagos no caen suavemente, caen con toda su fortaleza, con toda su energía, y nada más encontramos a ese testigo. El poema se vuelve aquí eléctrico, el poema se vuelve natural, de una naturaleza salvaje. Un vigía sobre el valladar descubre una grieta de fuego. Alguien nos ha estado oteando, ¿verdad? Estamos aquí, este grupo de lectores y de escuchas de literatura. A lo mejor no sabemos quién nos está observando a través de las cámaras o quién nos va a observar. Estamos siendo espiados. Ella pone sobre todo este paisaje desolado inicialmente, sobre esta esperanza enérgica, sobre esta furia que cae de repente, pone a un testigo. La mano de la aurora se extiende sobre el inmutable olvido del mundo. Otra vez, ya que nos estábamos levantando, volvemos a caer. El inmutable olvido del mundo. El mundo, decía Borges aquí una frase
que me recuerda mucho a Borges, decía: solo una cosa no hay y es el olvido, Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Tiene que ver con esto. Finalmente, es inmutable el olvido del mundo. En esta parte 3 del poema, dice, las notas de la luna huérfana gatean sobre el vacío. Se vuelve musical. El poema se vuelve musical. Primero había sido visual, primero había sido toda esta atmósfera metafísica, ahora se escucha visual, pero no se escucha estridente pese al relámpago. Dice: la última campanada de una tregua permanece como aliento sobre la hierba. Insiste en lo auditivo. La última campanada. Un condenado entrega su confesión, su llanto es un eco de eternidad y oscila sobre el deshabitado cauce del futuro. La madrugada permanece ignorante mientras un río se ensancha. Parece que encontramos aquí a un condenado a muerte, ¿verdad? Y es la luna la única testigo final. Bajo la luna, las azoteas son palomares sin puerta, cántaros de admirable soledad, sitios de oración para las aves, tálamos de terciopelo para los gatos, vértigo de firmamento para el suicida. Todo el poema nos ha ido sumando una desolación, cae el relámpago, con esa energía, con esa determinación que debe de tener el suicida para acometer el acto último, el definitivo. Y la solución en estas 4 partes, pues es interesante, es coherente. Y bueno, yo les doy las gracias por haberme dejado leer con ustedes estos poemas de Laura Elena González y estos cuentos de Elisa Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Antes de cerrar este foro, yo quisiera leer un reconocimiento que merecidamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, va a otorgar a las escritoras participantes en este momento y también al comentarista. Me voy a permitir leerlo. Miércoles de Letras. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural y Televisión Universitaria, otorga el presente reconocimiento a cada uno de ustedes como un homenaje por su creatividad y participación en el programa Miércoles de Letras, San Luis Potosí, septiembre del 2005, y firman el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, jefe de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la licenciada María Luisa Buendía Zubiaga, coordinadora de Televisión Universitaria. Voy a pasar a entregar. Definitivamente la lectura de lo que estas 2 escritoras potosinas han plasmado en su obra y compartido con nosotros nos ha permitido, además de pasar una tarde, ya noche, como decías tú, Enrique, muy agradable, además de reconocer nuestra especificidad cultural, y evocaron en nosotros emociones por algunos de nosotros ya vividos, ¿sí? Agradecemos a las escritoras participantes. Elisa, muchas gracias. Laura Elena, muchas gracias. También a ti, Enrique, que evidencia ser conocedor de la obra de ambas escritoras y que además nos hicieron disfrutar y reflexionar mucho más sobre la lectura y sobre la obra de las aquí presentes. Muy pertinentes tus comentarios. No me queda más que agradecer también a los espectadores aquí presentes en el foro, y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 19 horas en la explanada de la Facultad de Ciencias, cerca del Centro de Información. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias.